¿Cuántas rutas críticas puede tener el proyecto? Bueno, hay quien dice una, ya se pasaron la voz seguramente. Dice, ¿cuántas rutas críticas puede tener un proyecto? Depende del proyecto. Ajá, bueno, siempre es una buena idea responder depende, ¿no? Dice, ¿cuántas rutas críticas tiene un proyecto? Tú te pones a pensar. Pero así, ¿eh? Depende. Miras el proyecto otra vez, depende. ¿Y qué estás haciendo? La gente que te está mirando cree que tú sabes. Y lo cierto es que tú no tienes ni idea qué vas a responder, pero ya te dio tiempo para pensar. Hasta ahorita tenemos ya cerca de 15 segundos para pensar cuántas rutas críticas tiene un proyecto. Estás revisando, estás googleando seguramente. Una o más, dice Keiner. Ajá. ¿Cuántas más puede tener? Entonces, si la pregunta es, ¿cuántas rutas críticas puede tener un proyecto? La respuesta es todas. Todas. Si tú creías que un proyecto solo tiene una ruta crítica, pues hay que ir revisando otra vez, porque pueden ser todas. Teóricamente, y solo teóricamente, cuando un proyecto tiene todas sus actividades críticas, está optimizado. Entonces ahora tú me dices, oye, pero un momentito, aguanta, un momentito. ¿Y qué pasa, por ejemplo, y me pones 10.000 ejemplos, donde no va a haber todo el proyecto con sus actividades críticas? De hecho, pero yo te dije teóricamente o no. Teóricamente puede tener todas, teóricamente, ¿correcto? Yo en este momento te agarro un lápiz y te armo un pequeño proyecto donde todas son críticas. Y pongo la cantidad de días necesario como para que salga crítica y sale crítica. Entonces es teórico, ¿no es cierto? Hay tiempos tecnológicos. El hecho, por ejemplo, de que hago un vaciado de techo y al día siguiente no puedo desencofrar. No, debo tener un tiempo tecnológico para desencofrar, ¿no es cierto? Muy bien. Pues ese es el tiempo de holgura para que pueda empezar o terminar una actividad que está de fin a comienzo, ¿no es cierto? Muy bien. O una sucesora, porque la predecesora tiene un tiempo tecnológico. Entonces, hay cuestiones de constructabilidad que no me van a permitir que todo mi proyecto sea crítico. No me van a permitir, ¿correcto? Pero lo que sí puedo hacer es lo siguiente. Cuando trabajaba ruta crítica, yo podía hacer en una línea dentro de la red PERT y hacer la crítica. Tú tienes una línea de trabajo, una secuencia del proceso productivo. No es crítica. Y la pregunta es, ¿tú puedes hacer esa línea crítica? Y la respuesta es sí, la puedes hacer crítica. Controlando la cantidad de días que están relacionadas entre que se bifurca esa línea de trabajo y no, yo lo puedo hacer crítica. Entonces, cuando tienes un proyecto lo haces con ruta crítica y te sale una sola ruta crítica, pues, obviamente todos tienen una sola ruta crítica, así empieza. Cuando comienzas a optimizar tu proyecto, es que cuando le comienzas a sacar segunda ruta crítica, tercera ruta crítica, cuarta ruta crítica, y me quedé ahí. No puedo sacarle más rutas críticas. ¿Por qué? Porque choco con la constructabilidad. No puede ser. No puede ser, tengo tiempos tecnológicos. No es posible hacer. Esto no es magia, es una obra, ¿no es cierto? Pero ya tienes 4 rutas críticas. Lo que significa que has tratado de optimizar tu proyecto. ¿Qué pasa con Last Planner System? En Last Planner System te vas a dar cuenta que si tú haces un tren de actividades, todas las actividades son críticas. Todas son críticas. ¿Correcto? Entonces, la tendencia para que tú generes un sistema de tren cíclico reiterativo que no pare es hacer que todas las actividades tengan una secuencia de fin a comienzo y todas sean críticas. Esa es la idea. ¿Cómo haces eso? Para eso tienes que calcular trenes de trabajo, que es un tema que vamos a ver aquí en este curso. Calculas los trenes de trabajo de tal manera que haces las actividades críticas. Lo mismo, cuando tú tenías una ruta crítica y cuando trabajabas, ¿te acuerdas un programa que se llamaba MS Project? ¿Te acuerdas de ese proyecto? Ya, muy bien. ¿Qué hacíamos con ese programita MS Project? Nos íbamos y
cambiábamos de página, nos íbamos actividades que tenían holguras, muy bien. Tareas dentro de actividades cuyas holguras de esas actividades se relacionan con la mía. Y ahí comenzábamos a cambiar, es posible esto, y pasábamos una cuadrilla de 5, una cuadrilla de 8, le cambiábamos el rendimiento, puede lograr este rendimiento esa cuadrilla, y lo hacíamos crítica. Íbamos a la obra y practicábamos, si es que era crítica o no era crítica, ¿cuántas veces voy a hacer esta línea? Esta línea es muro, asentado de muro, tarrajeo y pintura. Esa línea, ¿cuántas veces la voy a repetir? Y decía tu proyecto, muy bien, 66 veces. Probemos 3, 4 veces con la gente. Cambiabas de gente, toda armadas tu cuadrilla. Esta es la mejor cuadrilla. Listo. Y probabas 4 o 5 veces. Muy bien. Las otras 61 veces no era una obra que se desperdiciaba. ¿Por qué? Porque era crítica. ¿Y qué es lo que hacías con esa línea de trabajo? Lo que nosotros llamaríamos ahora con esa cadena crítica. Era una cadena crítica. Y ahí viene el concepto de cadenas críticas. Todo lo que es rutas críticas se ha convertido hoy en cadenas críticas. Esas cadenas críticas, cuando tú eliminas el concepto de holgura, insertas el concepto de buffer, ya tienes un las planas. ¿Correcto? Ya tienes un tren de actividades. Ya tienes un bolsón, un backlog de tareas que te van a permitir hacer la secuencialidad de manera óptima. ¿Cuál es la chamba que hay que hacer? El seguimiento. Ese es otro tema. Y eso lo vamos a ver cuando toquemos las Planner System. Ahora estamos viendo qué es Lean. Y todo esto que nosotros estamos hablando tiene una relación con Lean. Vamos a hacer pasar a Iván. Ya está. Tiene una relación con Lean. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá? Las preguntas creo que habíamos quedado al final, ¿no? Correcto, muy bien. Vamos a compartir la pantalla nuevamente. Bien, eso es, entonces ya hemos hablado de ruta crítica. Este es el PMI. El PMI sale en 1969. Estos son las ediciones que tiene el PMI. La primera edición con la segunda edición son más o menos parecidas. Yo diría que son idénticas. La tercera edición y la cuarta edición también, ahí se cambió, ya no tienes el concepto de control, sino tienes el concepto de seguimiento y control, ¿no? En la quinta edición se incorporaron, digamos, otras líneas de administración de proyectos, ¿no? Otros conocimientos de administración de proyectos, y no es sino cuando sale, la sexta edición, que es esta sexta edición, donde ya se incorpora un anexo que se llama Agile, o ágil, ¿no? Este concepto ágil. Estos conceptos ágiles son conceptos, no son nuevos, pero sí son novedosos para nosotros, ¿no? El concepto de agilidad es un concepto distinto a lo que tenía el concepto primigenio del Project Management Institute, ¿no? Y esto es porque el PMI es una buena forma de administrar proyectos, ¿no? No es que el PMI sea bastante idóneo para administrar obras, no, administra proyectos, ¿no? Es más, ahí dice, ¿no? Es administrador de proyectos, ¿no? No es administrador de obras, sino de proyectos. Una obra es un proyecto también, ¿no? Pero no está directamente relacionado a un proyecto de construcción, no está directamente relacionado. ¿No? Puede hacer también un proyecto de construcción también, ¿no? Yo he trabajado con PMI también, ¿no? Haciendo obras, ¿no? Pero algunas características muy propias, ¿no? Eh, Mucho papeleo, todo está establecido. Si tú quisieras hacer un contrato, digamos, fast track, olvídate con PMI. Si tú quieres hacer un contrato que llegue el alcance, llegue el presupuesto y no haya ningún contratiempo, que tenga todas las autorizaciones y todo, esta es la voz, ¿no? De manera que de repente para una obra pública sería muy bueno que empecemos por PMI, ¿no? Y eso es justamente lo que están tratando de hacer, ¿no? Empezar con estos sistemas que ya están cuadriculados, ¿no? Son sistemas cuadriculados, ¿no? Esto, si tú quieres una obra para ayer,
ah, hay que pensarlo bien. Yo iría a aplicar mejor Lean, ¿no? Pero si tú quieres hacer una obra muy normativa, una obra que se ajuste a un presupuesto, a un plazo y que tenga todas las autorizaciones adecuadas y que tenga una organización bastante bien establecida, una estructura jerárquica bien detallada, eh, esta forma es una muy buena forma, ¿no? Sin embargo, se han tardado mucho para sacar una secuencia ágil, ¿no? Eh, hay muchos, por ejemplo, que querían comprar el libro, pero que no les envíen la guía, sino que les envíen solamente ágil, ¿no? Porque eso es lo novedoso, ¿no? Y ágil es una combinación entre Last Planner y Scrum, ¿no? Más o menos es una combinación. Quienes hemos leído esta parte del libro hemos visto que es una eh, combinación, de repente no es la palabra, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Es una mezcla. Es una mezcla entre entre Scrum y las Planner, ¿no? Tiene, de ambos se han sacado un tercer muñeco, ¿no? Entonces, esto está desde el año 1969 hasta ahora con bastante éxito. ¿Qué más tenemos? Tenemos la teoría de restricciones. El año 84, el Eliyahu Goldratt saca teoría de restricciones, pero saca una serie de libros a lo largo del tiempo, ¿no? Eso fue realmente desde el 70. El 70 saca su primera obra, que era La Meta. Y La Meta es un libro que lo que trata es de eh, las actividades cotidianas que tiene un gerente de una planta industrial, eh, y encuentra diferentes conceptos, ¿no? Como throughput, como cuello de botella, etcétera, ¿no? Que nosotros normalmente no usamos en la industria, ¿no? No usamos. En esa época, en 1970, él irrumpe en el mundo con la teoría de restricciones, ¿no? Pero eso lo saca el año 84. Sin embargo, a lo largo del tiempo ha sacado un montón de libros. Yo diría que los libros que podría recomendar son La Meta, Una aguja en el pajar, ¿no? No es casualidad, sale como no es cuestión de suerte, pero no es casualidad, y Cadena Crítica, ¿no? Esos son los libros que, digamos, se pueden ajustar a todo lo que venimos haciendo en construcción actualmente, para que tú puedas entender cómo es una cadena crítica, ¿no? Y cuál es la diferencia fundamental que hay entre una ruta crítica y una cadena crítica, ¿no? La cadena crítica sí la vas a usar para poder hacer lotes de procesos y trenes de actividades con el propósito de que los sistemas se conviertan en circuitos fieles y no paren de trabajar, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Bien, este es el gráfico prácticamente fundamental de teoría de restricciones y los 5 pasos, ¿no? Identificar, explotar, subordinar, elevar, repetir el ciclo. Aquí nos vamos a detener en el quinto, dice repetir el ciclo. Y ese es el aporte justamente del tema de la teoría de restricciones, ¿no? ¿Qué es una restricción? Una restricción es un impedimento. Una restricción es un obstáculo que franquear. Tú necesitas que eso no exista, que eso lo pases, ¿no? Es una restricción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un impedimento para hacer algo y yo quiero hacer ese algo, tengo que eliminar esa restricción, ¿correcto? Esa es la idea. Entonces, pero elimino esa restricción haciendo pasos. Entonces, el primer paso es identifico la restricción. Primero tienes que identificar cuál es la restricción. Esta está plenamente identificada, correcto. Después, explotar la restricción. Después vamos a explicar qué es explotar, ¿no? De repente, por la traducción al español, no se puede entender bien, ¿no? Pero es un alineamiento prácticamente para poder generar un sistema esbelto de trabajo que nos permita imprimirle velocidad al proceso, ¿no? Eso es, explotar, subordinar. Subordinar la partida, que es una partida restrictiva, tiene que subordinarse a las otras partidas, ¿no? Es decir, esas otras partidas se subordinan a la partida restrictiva, esta es la principal. Una vez que yo elimino la restricción de esta partida, se dice que se eleva el sistema, elevar, cuarto. Al elevar el sistema significa que ya todo está fluyendo, el proceso de producción fluye. Y el quinto paso dice repetir el ciclo, repito nuevamente.
Lo que significa que cuando tú crees que todo ya está arreglado, otra vez identifica una nueva restricción. Y si tú buscas bien, vas a encontrar una restricción. Si antes tu restricción o problema era un problema grande, lo haces pequeño y fluye muy bien. Le das la vuelta, encuentras otro problema, de repente el mismo, lo haces más pequeño y fluye. Encuentras el mismo, lo haces más, no, lo desapareces, lo desapareciste y fluye el sistema. Comienza a trabajar todo normal, comienza la producción, todo. Revisas nuevamente y quizás vas a encontrar una nueva restricción. Ya no esa, sino otra restricción. Eso sucede en las obras a cada rato. Por eso es que este sistema es valioso y este sistema genera valor por la forma como se ha concebido en todo el proceso de producción y por la manera tan sencilla como tú lo puedes hacer en obra mediante sistemas de evaluación cotidiana, todos los días, todos los días. Es cuestión de ir acostumbrándose a hacer un sistema de trabajo. Pero lo que hacemos en la obra no es eso. Llegamos y le decimos, maestro, ¿qué va a hacer ahora? Voy a hacer tal cosa, ya está bien, maestro. Y cualquier problema me avisa. ¿Por eso estás cobrando? Ya no es así. Ahora tenemos un trabajo intenso, un trabajo estadístico que hay que hacer, mediciones permanentes que tenemos que hacer en la actividad productiva. Y cuando digo la actividad productiva es todo lo que está en mi costo unitario, materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, todo lo que tengo en el costo unitario. Todo tengo que medir cuál es el desplazamiento de su actividad productiva. ¿Con el propósito de qué? De generar un sistema de mejoramiento continuo. De hecho, esa es la actitud. ¿Qué más tenemos? Lean Construction viene el año 1992. Este es el esquema fundamental de Lean Construction. Es decir, esto es sacado de la tesis doctoral de Lauri Cosquela y traducida al español, ¿no? Y mostrada tal cual, ¿no? Si nosotros mostramos esto, lo que era Lean Construction en ese momento, es muy teórico. Esto ha aterrizado mucho mejor actualmente para poder interiorizarlo mucho más rápido, ¿no? Pero acá hay varias cosas que tenemos que rescatar, ¿no? Una, por ejemplo, es ingeniería de detalle, hay que rescatarlo. Restricciones, hay que rescatarlo. Compras y logística, hay que rescatarlo. Pruebas y entrega, hay que rescatarlo, ¿no es cierto? En la parte de acá tenemos que rescatar control de la producción. O sea, todos estas expresiones idiomáticas que estoy mencionando son las que están relacionadas justamente de manera directa a la filosofía Lean Construction. Sin embargo, en esta tesis doctoral lo que se hizo es una relación causa-efecto. Y la relación causa-efecto se orientaba para que vaya el trabajo por fases, desde el proveedor hasta el usuario cliente final, ¿no? Y luego como en todos los procesos, un feedback, es decir, una retroalimentación, que acá se llama evaluación posocupación, ¿no? Evaluación, está bien traducido, pero no debería ser posocupación, pero es su uso, su fruto, ¿no? Bien. Lean Construction, entonces, es una filosofía de trabajo que está destinada a maximizar el valor del producto, minimizando los desperdicios, ¿no? Y si nosotros quisiéramos esto graficarlo, sería así: maximizar el valor al cliente, minimizando los desperdicios. Y esto se le acuñó, me parece que en México fue que se acuñó el concepto de construcción sin pérdidas, ¿no? Esto era lo que en ese momento, estamos hablando de qué año, ¿de qué año estamos hablando? ¿En qué año salió esto? Ya, en ese año. En ese año, entonces, esto era el concepto, que hasta hace muy poco hemos tenido este concepto de Lean Construction, ¿no? Lean Manufacturing ya existía en la manufactura. Lauri Cosquela lo que hace es traduce lo que había ya en Lean Manufacturing y lo pasa a la construcción y se pregunta, ¿es posible que el Lean Manufacturing, que tiene bastante éxito en el proceso productivo de manufactura, se pueda hacer en la construcción, ya que también tiene las mismas características del proceso de producción, bajo unos agravantes
clásicos, ¿no? Si yo hago, por ejemplo, este producto, como es un mouse, este producto es un producto único, claro que sí, pero voy a hacer un montón de veces. Muchas veces voy a hacer esto. Si yo hago un método que se llama prueba y error, en el momento que yo haga el número 100 de estos mouse, va a ser perfecto. Pero cuando yo hago una obra, una construcción, voy a hacer, no sé, un agua potable, voy a hacer una pavimentación, voy a hacer una carretera, voy a hacer una línea de conducción, voy a hacer un puente, voy a hacer, etcétera. O sencillamente voy a hacer un edificio de 25 pisos. Es un producto único. Puede ser por una vez. Entonces tú me dices, oye, pero el plano se puede repetir. Sí, pero ¿cuántas veces voy a hacer eso? Voy a hacerlo una vez nada más. Excepto que tenga ciclicidad en el proyecto, ¿no? 5.000 viviendas. Ah, bueno. 5.000, ah, bueno. Puedo generar una curva de aprendizaje, pero esto no es normalmente. Lo que normalmente es que este proyecto es único. Aún cuando tenga las 5.000 viviendas, tengo otro proyecto con otras 5.000 viviendas con otro diseño. Y si es otro diseño, otra ubicación, es otro proyecto, es otra obra. Puedo usar lo aprendido acá, o lógicamente que puedo usar, es lo mismo que puedo usar haciendo los mouse. Es lo mismo. ¿Cuántos mouse voy a hacer? 1.000.000. Pero cuando tenga el mouse número 100 va a ser perfecto, ¿no es cierto? ¿Puedo hacer esto en construcción? Puedo empezar haciéndolo. No puedo empezar haciendo. Muy bien. El año 95 tenemos Scrum. Scrum forma parte también de la forma como administramos proyectos, porque Scrum normalmente se hizo para poder hacer proyectos tecnológicos, ¿no? Cuando hago un proyecto, por ejemplo, para mejorar una laptop, hago un proyecto para sacar un proyecto de tecnología, un producto de tecnología, o hago un proyecto, por ejemplo, para hacer un nuevo software, ¿no? Entonces, Scrum fue diseñado específicamente para ese tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque en el camino suceden muchos cambios suceden en el camino. Entonces, en Scrum tienes tú, por ejemplo, el Product Owner, que es como el propietario, ¿no? Son conceptos que tienen y son personas que están identificadas ahí. Tenemos el Scrum Master, la persona que conoce más cómo se hace este proyecto, ¿no? No es el qué, sino es el cómo. El owner es el qué, que tengo que hacer esto, pero ese es el cómo lo vas a hacer. Y las operaciones están ejercidas por el Team of Scrum, que son el equipo Scrum, ¿no? El equipo Scrum normalmente es un equipo de orfebres, que son los que van a tocar el producto, en proceso, ¿no? Los que hacen la computadora, los que hacen el robot, los que hacen etcétera, 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 los que hacen el software, por ejemplo, ¿no? Este es Scrum. Pero hay ya un proyecto de construcción civil que se ha documentado en Piura. Y el ingeniero Ormeño lo hizo junto con un puñado de ingenieros y aplicó Scrum en un proyecto de construcción civil. Y aparentemente ha sido con bastante éxito. De manera que se puede aplicar para la construcción, ya fue aplicado en el Perú. Pero necesitamos ver las características especiales que tiene tu proyecto para ver si Scrum se ajusta a esa forma de cómo administrar este proyecto, ¿no? Pero esto salió el año 95. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos Prince2. Prince2 también, bueno, primero salió Prince, salió la modificatoria de los colores y después salió Prince2 o Prince2, ¿no? El año 95 y el año 96 Prince2. Prince lo que hace es genera para todo proyecto, así como PMI, una estructura. PMI, por ejemplo, tiene una estructura de trabajo, ¿no? Donde por un lado tenemos en el eje las ordenadas, tenemos, por ejemplo, las gestiones del conocimiento, ¿no? Y en el eje de las abscisas tenemos los procesos, ¿no? Inicialización, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, ¿no? Muy bien, pues Prince también tiene una cosa parecida, tiene una estructura. Y esa estructura está por la parte corporativa, está por la parte de dirección, por la parte de gestión y la parte de entrega. ¿No? Vamos a salir el círculo. La parte de entrega. Entonces, genera una serie de colores en el momento que está el producto en proceso. Es decir, una actividad, por ejemplo, puede tener un color y esa misma actividad, cuando ya pasa ese proceso, podría tener otro color.
Pero esos colores están relacionados a si es que es corporativo, si es que es una cuestión de dirección, si es que es un asunto de gestión o si es un asunto ya de entrega final, ¿no? Así lo ha segmentado para poder administrar un proyecto. Es una forma un poco diferente de segmentación, pero que conduce más o menos a lo mismo. La pregunta es, ¿hay obras que se han hecho bajo esa forma de administración de proyectos? Y la respuesta es sí. Hay muchos, por ejemplo, pabellones que se han hecho en universidades que por el tema que financió el Banco Interamericano de Desarrollo, dijo, bueno, hay que administrar esto, pero por PRINCE, porque esas son las prerrogativas del financiamiento, ¿no? Como una vez me dijeron en el Banco de Boston, ¿no? Esto tiene que ser por PMI. Pero ¿cómo? Yo lo uso por Lean. No, este es por PMI, si quieres la plata. Entonces, si es que es así, es algo imperativo, por eso se ha hecho, ¿no? Pero resulta que es algo bueno. Es algo bueno, pues es algo bastante ágil. Pero a la vez que es bastante ágil, también es bastante documentado. Entonces, hay un promedio ahí que se da entre las partes ágiles, como es Scrum, que es muy ágil, y la parte un poco más lenta, pero bastante documentada, recontra documentada, que es PMI, por ejemplo. Entonces, esto salió para irrumpir un mercado que está más o menos, se pone al centro más o menos, ¿no? Eso era Prince2, que se está usando actualmente en el Perú y también para la construcción en el Perú. Bueno, este es el tema de la cadena crítica. La cadena crítica tiene, bueno, un capítulo aparte porque primero tienes que desaprender lo que es ruta crítica para entrar a aprender qué es cadena crítica. Pero más o menos, ¿qué es una cadena crítica? O sea, una secuencia de actividades que tienen más o menos la misma relación. Entonces yo diría, puedo hacer una cadena crítica, por ejemplo, en obras de albañilería. Puedo hacer una cadena crítica, por ejemplo, en obras de instalación eléctrica. Otra cadena crítica en obras de instalación sanitaria. ¿Correcto? Puedo hacer una cadena crítica, por ejemplo, si hago una carretera en todo lo que son desbroces de ladera. Puedo hacer otra cadena crítica en lo que es escarificados. Puedo hacer otra cadena crítica en lo que es la clasificación y movimiento de tierras. Puedo hacer otra cadena crítica en explanaciones. Puedo hacer otra cadena crítica y así. Entonces, las cadenas críticas son partidas, no, tú agrupas partidas, porque ojo, son partidas, actividades y tareas. Hay que tenerlo bien claro. Para Lean, eso lo tenemos que tener bien claro. Porque normalmente la nomenclatura es confusa, ¿no? Tú llamas tarea, actividad, partida, a lo mismo, ¿no? La partida de, cuando no es partida, es una actividad. La actividad, no, eso no es actividad, esa es tarea. Total, ¿en qué quedamos? Tienes que saber entonces qué es una partida, qué es una actividad y qué es una tarea. ¿Y por qué la semántica y la nomenclatura es muy importante en una obra? Porque eso genera desperdicios. Eso te genera desperdicios. No utilizar el talento de las personas está considerado como un desperdicio ahora. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, no ponerse de acuerdo cómo se le va a llamar a las cosas es un desperdicio. Yo tengo, por ejemplo, un caso registrado, documentado, que por el hecho de que unas personas que eran venezolanos no entendieron bien algo, hicieron otra cosa que funcionaba. Es decir, funcionaba todo, pero era otra cosa. Eso no quiere mi cliente. Yo te dije eso, sí, me dijo, así está. Pero yo no te dije que hagas eso. Sí, me dijo eso, porque me dijo esto. Expresamente lo anotó. Sí, eso te dije. Ya, pues, en Venezuela resulta que le llaman, bueno, para acortar esto, que no sea más largo, le llaman por otra cosa, diferente. Lo mismo sucedió con unos ciudadanos chilenos. Y lo mismo sucedió con unos ciudadanos argentinos. Lo mismo sucedió. Lo mismo sucedió. Ellos creían que era un retén cuando no era un retén. Es una cosa de loco, pero es así. Entonces, en una obra, la nomenclatura y la semántica tiene que ser el primer orden. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Para ciegos, correcto. Esto se llama para. Nunca más se va a llamar lentes. Se va a llamar para ciegos. ¿Sí? Entonces, es muy importante. Y en el tema de cadena crítica, lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo que agrupar actividades. No agrupo partidas, agrupo actividades. No agrupo tareas. Las tareas salen como consecuencia de esa fusión. Agrupo actividades. Y esas actividades que estoy agrupando son actividades que son comunes, que tengan la misma línea del proceso de producción.
¿Cómo identifico eso? Bueno, eso es con la práctica, con la práctica. Yo puedo mezclar, por ejemplo, una tarea de instalaciones eléctricas con una tarea de instalaciones sanitarias, sí. Una actividad no. Tarea sí lo puedes, pero actividad no. Esa diferencia que vemos en una obra justamente está relacionada al proceso de producción, dependiendo del proceso de producción. Eso lo puedo hacer, por ejemplo, en edificación, pero no lo puedo hacer en saneamiento. No, no puedo hacer en saneamiento. Definitivamente no, de repente es la respuesta, ¿no? Entonces, este tema de cadenas críticas sí hay que verlo con bastante detenimiento en otro momento para poder identificar dónde está una cadena crítica, ya con un ejemplo. Este es el concepto de buffer, que es diferente a un concepto de holgura. ¿Cuál es el concepto de holgura? Bueno, la holgura es el tiempo que tienes de chance, tanto para iniciar o terminar una tarea, cuando no está en ruta crítica. Ah, correcto. Pero ¿cuál es el concepto de buffer? El concepto de buffer, fíjate, es lo siguiente. Mira, mira lo que tenemos acá. Ese es el trabajo, esto está en inglés, ¿no? Ese es el trabajo, job, es el trabajo, muy bien. Está de este punto a este punto, muy bien. Ese es el trabajo que está de este punto hasta este otro punto, muy bien. La entrega de todo este proyecto empieza aquí y termina acá, muy bien. Pero como consecuencia de la aplicación de herramientas Lean, como consecuencia de la curva de aprendizaje y como consecuencia de un sistema de mejoramiento continuo que aplico a la obra, es decir, aplico a las tareas de la obra, genero plazos de acortamiento en el proceso de producción. Y resulta que tenemos aquí, en la parte del gráfico que está más abajo, dice, esta es la cadena crítica. Todo esto es la cadena crítica. Entonces, este plazo de tiempo que lo hacía hasta acá, lo hago ahora hasta acá. Y lo acorto. Y este ahorro de tiempo me genera un buffer, que a la hora que yo lo voy sumando, porque ese buffer es en tiempo, hay buffer de tiempo, hay buffer también de materiales, ¿no? Hay buffer de procesos, etcétera, ¿no? Digamos que este es buffer de tiempo. Entonces, este buffer de tiempo, a las finales lo pongo acá al final. Y resulta que como consecuencia del incremento de la productividad, estoy haciéndolo en menos tiempo. De repente a la primera no lo hago en menos tiempo, lo hago a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Este muro, por ejemplo, este paño de 4 por 5,20, ¿cuántas veces lo vamos a hacer en el proyecto? Y de repente lo vas a hacer 30 veces, 40 veces, de repente, ¿no? De repente. Muy bien, las primeras veces de repente no te ahorras tiempo. De repente la segunda, la tercera, la cuarta comienzas a ahorrarte algo de tiempo, la quinta, la sexta, y comienzas a encontrar buffers. ¿En función a qué viene ese ahorro? En función a varias cosas. A la aplicación de herramientas de incremento de productividad, a la aplicación de un sistema de mejoramiento continuo, como hicieron los japoneses con Kaizen. Y esa es una forma, es una metodología. ¿La puedes implementar? Claro que sí, la puedes implementar. ¿Y por qué no la has hecho? Bueno, no sé. De repente porque no te matriculaste en curso de CAPI. Lo cierto es que esto se puede hacer fácilmente en una obra. Fácilmente en una obra. ¿Qué más se necesita para poder implementar esto? Liderazgo, que es otro tema que vamos a ver en la última clase. El tema del liderazgo es clave. Entonces, estos son los buffers. Y después viene Last Planner. Fíjate, ¿cuándo viene Last Planner? El año 2000 viene Last Planner. Last Planner viene el año 2000. Después de mucho tiempo. Y bueno, dicen que vino para quedarse, ¿no? Last Planner es una secuencia de trabajo. Esta es la secuencia, es el gráfico original que tiene Last Planner System. Y es una secuencia de trabajo. Esta secuencia de trabajo tiene dos momentos, ¿no? El momento de planificar y el momento de programar. Primero se planifica y luego se programa. Y ese es otro tema también importante, ¿no? Porque la gente dice, voy a programar cuando está planificando. Y dice, este es mi plan cuando es una programación. Entonces, es importante este asunto de las palabras. Ya lo dijimos hace 2 minutos. La semántica es importante. Y esa es la diferencia entre el que no fue profesional y el que es profesional. El que es profesional habla formalmente. El lenguaje formal significa que llama por las cosas y por los actos una sola forma. No le dice tres expresiones idiomáticas para lo mismo, no, una sola forma. ¿Con qué propósito?
con el propósito de generar economía del lenguaje. Y la economía del lenguaje genera alta productividad. Esa es la idea fundamental, ¿no es cierto? Entonces, no se trata solamente de aplicar una hoja de cálculo, no se trata de hacer un cálculo, no, se trata fundamentalmente de generar una idea de proyecto comunitariamente que nos permite ejercer un trabajo colaborativo para poder tener el éxito en la obra. De eso se trata. Entonces, si eso es así, tenemos que saber que para que las planners funcione, hay un momento que es planificación y otro momento que es programación. Vamos empezando por ahí, correcto. ¿Cuál es la diferencia entre planificar y programar? Bueno, planificar significa determinar qué es lo que tienes que hacer a lo largo del tiempo. Y programar significa saber qué es lo que tienes que hacer a lo largo del tiempo. Escucha, pero es lo mismo. Solo que programar le asignas recursos. A planificar no le asignas recursos. Esa es la diferencia. Entonces, yo digo, a ver, tengo que hacer primero la excavación. Segundo, cimentación. Tercero, los muros. Cuarto, las columnas. Quinto, las vigas. Sexto, los techos y así. Eso es lo que tengo que hacer. Pero en el momento que diga lo mismo y digo qué materiales van a entrar, qué mano de obra voy a utilizar, qué herramientas voy a utilizar, qué maquinaria tengo que tener disponibilidad, en cuánto tiempo lo voy a hacer, qué condiciones necesito para poder ejercer el proceso de producción, el procedimiento de trabajo, las autorizaciones, etc. Cuando tenga todo, eso es programar. Entonces, la programación no es sino la planificación, pero con la incorporación de los recursos que hagan posible esa planificación. Esa es la programación. Por eso es que ahora vamos acá al gráfico. Dice, cronograma, muy bien, planeamiento, ese es el plan. Muy bien. Ahí hacemos un plan maestro. Entonces, cuando se hace las Planner System, primero hacemos un plan maestro. El plan maestro podemos hacer el plan de toda la obra, si es posible. Plan de toda la obra. Pero como si yo escuché que decían, mientras más planificas, no, mientras más lejos programas, más te va a fallar. Pero tú puedes hacer una planificación total de toda la obra. La programación la haces cortita. Lo más cercano posible es lo que va a funcionar. Pero la planificación lo puedes hacer. Si cambia, cambió. Y si son otras las condiciones para que lo cambias, no hay problema. ¿Cuánto cuesta eso? Nada. Pero cuando tú programas y cuando tú desprogramas y haces una reasignación de recursos, sí tiene un costo. Y muchas veces eso es un costo alto. Muchas veces. Cuando tú ya programaste algo y dices, ¿sabes qué, muchacho? Ya eso ya no lo vamos a hacer. Vamos a hacer otra cosa. Uy, ¿y quién va a pagar los costos de operación de esto? Alguien los tiene que pagar. No, lo que pasa es que ya no lo vamos a hacer. Esas es las pérdidas que tenemos en las obras. Programamos algo y luego, no fue posible. No llegó, pucha madre. El Cholo Perico y su gente se quedan, estos son, no llegaron, así que mañana no hacemos eso. El Cholo Perico termina en la mañana, ya lo hacemos pasado mañana esto. Esas expresiones idiomáticas redundan una ineficiencia increíble que tiene que desaparecer. Eso puede ser para una película, eso puede ser para un chiste, no cuando una persona jurídica está ejerciendo la implementación de una inversión patrimonial dentro de una actividad productiva que va a generar valor. No es así. Así no funciona. Por eso es que la teoría del valor forma parte también del Lean Construction, para ver una manera equitativa de la distribución del valor. Entonces nos quedamos en que una parte es planificación y la otra parte es la programación. Muy bien. En la planificación hacemos un cronograma, si es posible, un diagrama de Gantt, funciona también, funciona. Digamos, una planificación por líneas también funciona, ¿no? Un tiempo camino, todo funciona. Siempre y cuando tengamos un panorama total de la obra, funciona, ¿no? Luego, en la programación, hacemos una programación que se llama programación intermedia. Esta programación intermedia también se denomina look ahead en inglés, ¿no? Es look ahead.
Esa programación intermedia cogemos 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas. ¿De qué depende? Realmente nadie sabe de qué depende. Pero depende realmente de tu experiencia. Depende de tu experiencia, ¿no? Yo le pregunté a Glenn Ballard en una oportunidad, le dije, Glenn, tú que has inventado todas estas cuestiones, ¿cuánto es un buen tiempo de un Luca Head más o menos? ¿4 semanas, 5 semanas? Y me dijo, bueno, la respuesta es no sé. Y bueno, todos nos reímos. ¿Cómo no sé? Tú has inventado esto, ¿no? No, me dice, la respuesta realmente no sé. No sé la respuesta, porque, mira, tenemos un hospital que estamos haciendo me parecía que era en San Francisco, y mi Luca Head son 7 meses. Son 7 meses, me dice. Tenemos ahí para 5 años. Y mi Luca Head son 7 meses. Sin embargo, tenemos un hotel en Chicago, en no sé dónde, y mi Luca Head son 7 semanas. Y acá en Lima acabo de ver que me he ido a un edificio que no sé cuánto, donde el Luca G son 4 semanas. Y está bien. Entonces le digo, ¿y cómo calculo entonces? Eso me dice, depende de la experiencia, depende del ciclo de producto, depende del ciclo de operación, de eso depende. Normalmente nosotros dependemos de la contabilidad, normalmente nosotros dependemos de la valorización. ¿En cuánto tiempo nos valorizan? ¿En 15 días? ¿En un mes? ¿En mes y medio? ¿Al trimestre? ¿Cómo nos están valorizando? Y mucho depende de eso. ¿Por qué? Porque necesitamos metas. Las metas son las cuantificaciones de los objetivos, que pueden ser corto, mediano o largo plazo, pero las metas es la cuantificación. Entonces yo necesito tener un valor a una fecha de valorización con el propósito de poder generar un flujo de caja que me permita continuar. Eso lo estoy viendo como negocio, ¿no? Pero normalmente los ingenieros nos metemos a la obra, estamos viendo como producción. ¿Cuántos metros cúbicos de concreto vamos a, ¿no es cierto? ¿Y quién ve el negocio? ¿Quién está viendo el negocio? No, lo que pasa es que tengo una estructura de costos, no me paso en mi costo. No, estoy hablando del negocio. Lo que decía Eliyahu Goldratt, el throughput, la velocidad de las ventas. Y resulta que aquí nosotros vamos a aprender en este pequeño curso que la velocidad es importante. Todos los que estamos trabajando tenemos que tener la misma velocidad. Si alguien se dispara es malo. Si alguien se retrasa es malo. Todos tenemos que tener la misma gradiente, la misma pendiente. Mientras mantengamos la misma pendiente, ¿qué va a pasar con la recta? Con todas las rectas, si tienen la misma pendiente. Van a ser paralelas. No se van a intersectar, van a ser paralelas. Y así va a funcionar un sistema de trabajo cíclico y continuo y reiterativo que no va a parar. Y eso es justamente lo que buscamos. Lo que buscamos es que el flujo no pare. El flujo no debe parar. El flujo tiene que tener eficiencia. Y como consecuencia se tiene que convertir protocolizándolo en un proceso eficiente. Pero eso tiene que ser poco a poco, poco a poco. Tú llegas a una obra, nadie sabe de esto, solamente tú. Es tu liderazgo. Es tu liderazgo para hacer esa reconversión. ¿Y es posible hacer? Por supuesto que sí. Por supuesto. Entonces, ¿cómo es posible que esto se tangibilice generando valor en una obra? Siguiendo, primero, los lineamientos Lean como pensamiento filosófico y segundo, los procedimientos correctos como las Planner System. ¿Cómo se hace el procedimiento correcto en las Planner System? ¿No es cierto? Entonces, la idea de tiempo que tenemos para el Look Ahead, 4 semanas, 5 semanas, 8 semanas, ¿de qué depende? Yo tengo más o menos, no es un secreto, pero tengo una idea. Mi idea es la siguiente. Si tú tienes mucha certeza de lo que va a suceder, hazte un look ahead corto, digamos unas 3, 4 semanas. Los gringos le llaman 3 week, 3 semanas. No es un formato, este es el 3 week de la obra. ¿Y qué va a pasar? No sabemos lo que va a pasar. Si no sabes lo que va a pasar, ¿por qué me traes un 3 week? No, que lo que pasa es que la empresa tiene ese formato, no tienes idea de lo que estás hablando. El 3 week, cuando yo hago un 3 week, es decir, un look ahead de 3 semanas, cuando yo tengo casi casi la certeza de lo que va a pasar. Pero cuando yo tengo incertidumbre, no conozco a los proveedores si me van a fallar, no conozco a la gente si van a tener esa productividad, no conozco los materiales si me van a fallar, no conozco el tiempo, no conozco. Cuando hay incertidumbre, entonces mi look ahead debe tener el mayor plazo. 6 semanas, 7 semanas. Me tengo que anticipar.
mucho tiempo me tengo que anticipar. Pero cuando ya tengo un nivel de confianza alto y las cosas comienzan a fluir, comienzan a salir, la gente ya sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuándo se genera una cultura en una organización? ¿Cuándo se genera una cultura en una obra? Cuando sucede algo y la gente que está cerca sabe cómo reaccionar. Cuando sabe tomar una decisión, cuando esa es la mejor decisión, porque ya la conversamos, ya la hablamos, ya ha sucedido, ya ha pasado, hemos hecho lo mismo y nos ha ido bien. Cuando sucede eso, entonces ya estamos generando una cultura. Cuando tú tienes un Lucas G de 7, 8 semanas y ves que ya llega la semana y todas las restricciones se han levantado, llega la semana, se han levantado, tienes al largo plazo 6, 7 semanas más, se han levantado, se van levantando, se van levantando, a cortas, a cortas, a cortas. ¿Por qué? Porque la verificación de esas restricciones a más largo tiempo te va a demandar tiempo, te demanda tiempo. Y tú necesitas tiempo o tu gente necesita tiempo para cuestiones más productivas y comienzas a acercarlas. Y cuando la obra ya está a velocidad de crucero, cuando está en la curva S, está así, y todo se va cumpliendo, ahí en ese momento quizás haces un 3 week, 3 semanitas y se acabó. ¿Por qué? Porque todo se va cumpliendo, se va cumpliendo. Una vez en una obra, una ingeniera, no, una arquitecta me dijo, ingeniero, ¿para qué ya llevamos esto? Si todo se está cumpliendo, ¿ya para qué? Me dijo, ¿no? ¿Ya para qué? Bueno, porque existen las variaciones, ¿no? Y en la obra y en la construcción hay mucha variabilidad. Y existen los cisnes negros, definitivo, ¿no? Entonces, si alguna cosa pasase, lo tengo que tener registrado. Por eso es, aun cuando se cumpla, sigamos anotando, sigamos verificando, sigamos asegurándonos que las cosas van a pasar. No nos confiemos, ¿no? Y aseguramos el plan. Entonces, depende del aseguramiento del plan, está directamente relacionado a su nivel de confianza. Entonces, para que tomes una cantidad de semanas de tu Lucas, va a depender de la incertidumbre o la certidumbre que tú tengas de las cosas que podrían pasar. Bien, una vez que tenemos el Lucas G, después tenemos un sistema de teoría de restricciones. Hacemos el Lucas G, después lo vamos a ver con esto con detenimiento, pero estamos haciendo una descripción nada más que pasó el año 2000. Salió el tema de las Planner System. Entonces, luego que se hace la programación, ya con todo, cuántas herramientas van a entrar, cuánto de mano de obra, de materiales, qué tipo de materiales, etcétera, programamos por una cantidad de tiempo nada más, como si toda nuestra obra fuera esa cantidad de tiempo. Es el Lucas G, ¿correcto? Luego hacemos un sistema de restricciones. Vemos qué podría haber que nos pueda impedir que esto funcione. Lo anotamos, anotamos, ponemos responsables, ponemos fechas y hacemos seguimiento. Una vez que levantamos la restricción, si la partida, la actividad o la tarea, dependiendo del nivel de exhaustividad que tengas en la obra, se levanta esa restricción para poder ejercer la actividad productiva, se programa, se saca esa actividad, tarea o partida y se pone dentro de la programación semanal. Cuando ya esa actividad entra a la programación semanal es porque se va a ejecutar. ¿Por qué se va a ejecutar? Porque ya no tiene ninguna restricción. Ahora la pregunta del cajón con G es, aun cuando yo tengo ya la actividad en la programación semanal, ¿puede aparecer la misma restricción? Y la respuesta es sí. Claro que sí, puede aparecer. Lo que significa que no le he hecho un buen seguimiento a esa restricción. Es como un nudo. Muy bien, tengo una restricción, muy bien, le hago un nudo. ¿Se puede desatar ese nudo? Si no he hecho bien el nudo, se va a desatar. Pero si ese nudo lo he hecho correctamente, he hecho un haz de guía, no se va a desatar. Y le he aplicado la presión de 15 libras a cada una de las gasas, no se va a desatar ese nudo. Pero si lo he hecho así nomás para cumplir, ¿qué tal está el nudo? Acá está la foto. Y ahí hice el nudo. En el momento de la verdad se desata, lo que significa que acabo de perder credibilidad. Y un equipo en una obra tiene que tener una alta credibilidad. Estamos trabajando justamente para que haya una alta credibilidad. Cuando tú dices, esto lo voy a hacer, es porque lo vas a hacer. Esto no puedo hacerlo con esta condición, es porque no lo puedes hacer. Y todos te vamos a ayudar
a hacerlo. Esa es la actitud. Entonces, cuando nosotros tenemos que esta actividad ha pasado la restricción y se ha incorporado dentro del plan semanal, es porque se va a ejecutar. Y si se va a ejecutar, no hay ninguna restricción que lo pueda impedir teóricamente. ¿Correcto? ¿Por qué digo teóricamente? Solo Dios sabe si eso va a ser posible. Y de repente me ha pasado, no muchas de repente, pero sí me ha pasado cosas que es una cosa increíble. Falló, pucha, pero ¿por qué? Si lo hemos probado tanto, ¿por qué falló? Y resulta que siempre hay una razón, siempre hay una razón. Bueno, lecciones aprendidas. Anita, anota, pero perdimos plata. ¿Quién va a pagar eso? Pero si lo hemos probado, bueno, pero perdimos. Muy bien, lección aprendida. Nunca más va a volver a suceder. Y nunca más sucedió. Nunca más sucedió. Pero lo que nosotros creíamos como un levantamiento de restricción, resulta que era un nudo que no tenía las 15 libras en las gasas. Luego, una vez que hacemos el plan semanal, ejecutamos la obra y hacemos mediciones estadísticas. Y acá hay un tema que nosotros no estamos muy acostumbrados a hacer, mediciones estadísticas. Calculamos, por ejemplo, el PPC, que es el porcentaje de las promesas cumplidas. ¿Por qué? Porque todas las semanas prometemos cosas, prometemos esto, prometemos esto, prometemos esto. Y el PPC no es sino calcular qué tanto, porcentualmente hablando, se han cumplido las promesas, lo que nosotros prometimos hacer, qué tanto se han cumplido. Revisamos los CI, que son todos las causas de incumplimiento, o las causas de no cumplimiento también, como quieran. Revisamos la desviación estándar, revisamos los índices de productividad, revisamos los valores máximos y valores mínimos y hacemos una comparación de los gráficos de productividad dependiendo los frentes de trabajo. Toda esa chamba se hace en la parte estadística. Si bien se le asigna a una sola persona, de repente la oficina técnica es la persona que acopia toda la información, pero es responsable de los datos. Responsable de los datos. ¿Por qué? Porque responsable no puede ser una hoja de cálculo. Siempre es una persona que hizo el trabajo para que estos datos sean posibles. Siempre es una persona. Siempre. Entonces, ese trabajo es un trabajo de mejoramiento continuo. ¿Por qué? Porque una vez que hacemos el trabajo, y fíjate, estamos en la parte de acá, una vez que hacemos el trabajo estadístico, nos vamos otra vez al planeamiento y cogemos del plan máster otro grupo de actividades y las colocamos y las programamos, que es un nuevo Lucajet. Y una vez que tenemos el Lucajet, pasamos a hacerle restricciones, verificamos si es que tiene algún impedimento, anotamos, levantamos la restricción y todas las actividades cuyas restricciones han sido levantadas, las colocamos nuevamente en la programación semana. Y así sucesivamente, es un sistema cíclico, 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 cíclico. ¿Qué es lo que busca esta metodología Last Planner? ¿Qué es lo que está buscando? Lo que busca es asegurarnos que el plan funcione. Determinar un alto nivel de confianza en las promesas cumplidas. Eso hace. Por eso es que dentro de Last Planner vamos a ver que hay varias reuniones que tenemos que hacer. La reunión del último planificador, por ejemplo. Una reunión stand-up meeting. Los gringos le llaman stand-up meeting. ¿Por qué? Porque es una reunión parado. 10, 15 minutos nada más y tomamos una decisión. La reunión del último planificador, los que van a entrar a trabajar mañana, los que van a tocar el producto, se reúnen ahora, antes de irse a bañar, y se ponen de acuerdo sobre lo que ya saben qué hacer mañana, pero nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque de repente sale algo, siempre sale algo. Una vez me dijo, ingeniero, si esta moladora no tiene guarda. Pero ¿cómo no tiene guarda? Pero si tenía guarda en la mañana, no tiene guarda. No tiene guarda. Sin guarda viene OCE, viene SOMA y te para la producción. Y te para la producción, por más ingeniero residente que tienes, si viene tu seguridad y te dice, ¿sabes qué? Con esa moladora no pueden hacer esa chamba, así es que se para el trabajo. Se para el trabajo. ¿Y qué pasa cuando se para el trabajo? Tú te estás generando tu propio cuello de botella. La línea de producción se para. Y la pregunto otra vez, ¿quién va a pagar esto? Entonces, pueden aparecer cosas nuevas, aún cuando para eso es la reunión del último planificador. Y ya nos regresamos a las 6 de la mañana, 7:30 después que hacemos la inducción, ya todo el mundo está en el teatro de operaciones y si se dan cuenta que
amoladora no tiene guarda y no puede trabajar. Y él tiene que estar en el piso 11, tiene que bajar. Y las cosas estaban ahí. Él no las subió, hay otra gente que las sube. Y ya estaban ahí. Pero él, en el momento que sale de su chamba, revisa los insumos y revisa todo el equipo que van a subir para que el otro día regrese directamente al teatro de operaciones, para que no pierda tiempo. No va a hacer la cola para que le entreguen la moladora, por el amor de Dios, eso no existe ya. Entonces, y ahí en ese momento se da cuenta, en la reunión última, y dice, esta moladora no tiene guarda. Lo solucionamos right now. En ese momento lo solucionamos. Pero el proceso de producción mañana no para. Así funciona las Planner System. Entonces, es una suerte de grupos de reuniones que hacemos con el propósito de garantizar que el proceso productivo se va a dar conforme lo estamos programando. Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver, de repente hay alguna pregunta aquí. ¿Alguna pregunta adicional? Bien, nos hemos pasado un poco de tiempo. Realmente a mí me tienen que avisar porque si no, yo me paso nada más. Ya son 8:22, nos hemos pasado de tiempo y lo vamos a dejar para mañana lo que falta. Mañana con más anticipación les voy a pasar el material y también hay un material de lectura, ¿correcto? Pueden ir haciendo sus preguntas mientras tanto, por favor, pueden hacer sus preguntas. Les quiero enseñar cuál es el material que les voy a enviar para cerrar este día de link y empezar ya mañana con las planners, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero vamos a hacer lo posible para poder generar la mayor cantidad de conocimiento en la menor cantidad de tiempo, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, por favor, un ratito. Bien, vamos a... Bien, ¿se ve ahí? Bien, este es un libro que se llama Esto es Lean. Es un libro que se llama Esto es Lean. Normalmente este libro lo encuentras en inglés, ¿no? Yo lo tengo por acá, pero lo tengo en inglés. Allá está, lo tengo en inglés. Pero yo he encontrado acá un script para español. Les voy a enviar el enlace para que le den una lectura, es importante. Cuando Niklas Modi, que es un pensador bastante importante de todo lo que es Lean, hizo este libro, eh, creo que estaba bastante emocionado, inspirado, porque no es muy antiguo, es justamente lo que es Lean. No estoy hablando que es Lean Construction, no. Estoy hablando que es Lean. Esto lo puedes leer bastante rápido, no tiene muchas hojas. Está en perfecto español, la traducción es una traducción increíble. Aun cuando las expresiones idiomáticas en inglés a veces son un poco difíciles de traducir, acá me parece que esta es una de las mejores traducciones que hay en lo que es libros Lean, ¿no? Porque he leído otros en español y pucha, prefiero el inglés. Entonces, voy a dejarles el enlace, le voy a pasar a la organización CAPI para que les pase, deben tener sus correos, y el día de mañana de repente nos damos un tiempo de unos 10 minutos para poder discutir algunas cosas que a ustedes les ha parecido de repente correcta, incorrecta, algunos asuntos que quieren profundizar, etcétera, para terminar todo lo que es el pensamiento Lean, el concepto Lean. ¿Correcto? Muy bien, ahora sí nos vamos a las preguntas porque ya son las 8:25. ¿Alguna pregunta? Dice, ¿cuál es el autor del libro La Meta? El autor del libro La Meta es Eliyahu Goldratt. Eliyahu Goldratt es el autor, ¿no? Eliyahu Goldratt tiene el mérito de poder enseñarnos con historias bastante cotidianas y con un lenguaje bastante coloquial, la manera como los sistemas de producción funcionan y cómo deberían funcionar bien. Y al final el Yahoo Goldratt termina con un corolario, ¿no? No es
la forma operativa la que te va a hacer más productivo. Es la idea colaborativa que tú debes tener con las personas para que eso sea posible. De repente, yo que me he leído casi todos los libros de él, estoy haciendo un resumen de más o menos lo que quería decir, ¿no? No generalmente, quizás con esas palabras, ¿no? Pero más o menos eso es, ¿no? Él nos dice de una forma operativa cómo funciona un proceso de producción, ¿no? Y esa forma de funcionar tiene que estar relacionada con una forma de pensar, con una idea. Esa es la razón por la cual Lean Construction ha calado bastante bien en las organizaciones que quieren ejercer realmente un cambio. Ha calado bastante bien, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que cambiar es tu mente, tu mente. Esta es una filosofía, es como si fuera una nueva religión, ¿no? Entonces yo no pretendo en 2 horas, 2 horas y media cambiarte de religión, ¿no? Definitivamente no. Es como si tú fueras, vamos a suponer, no sé, católico, y de repente yo soy protestante, y en 2 horas de clase yo quiero que te conviertas en protestante. No es así, no es así. Pero sí te puedo decir cuáles son los lineamientos de mi pensamiento, de mi idea, de mi filosofía, para que tú puedas ver si te conviene adoptarlo o no. Entonces, Lean, el pensamiento Lean lo que hace es que tú generes Lean en la práctica. Anda probándolo para ver si te conviene o no te conviene. ¿Por qué la empresa privada lo ha adoptado esto? Porque ha ido de menos a más, porque quería meter plata primero. Cuando de repente se han dado cuenta, oye, eso funciona y es bacán. A ver, nos metemos poco a poco, poco a poco, pero ellos le sacan el más provecho. ¿Y qué pasa con las obras públicas? No podemos hacer, ¿por qué? Porque no podemos sacar una ley que diga, mira, desde mañana ya todos no van a ser corruptos, todos van a ser buenos de mañana, ley. Muy bien. No puede ser. Porque eso lo tienes en la mente, lo tienes aquí en la mente. Entonces, ¿cómo tenemos que ir con Lean? Ir cambiando la forma como hacemos negocios en la construcción en función a internalizar una idea distinta que genere valor, que sea colaborativo, pero que sea genuino, que no sea una pose, que no sea un cálculo, que no sea un algoritmo, que no sea una fórmula, que no sea un plano, pero sí que sea una intención colaborativa para mejorar cada vez. Otra pregunta por ahí. Dice, Juan Morales dice, la teoría de las restricciones, las holguras. No entiendo la pregunta. Bueno, vimos que la teoría de las restricciones, primero hay que identificar qué es una restricción. En la clase de mañana, sí, en la clase de mañana vamos a identificar qué es una restricción, cómo podemos identificar una restricción, ¿no? Porque la restricción está ahí, no sabemos qué es una restricción y de repente cuando vamos a hacer algo no podemos. ¿Te ha pasado? Pucha, pasa. Entonces, identificamos con tiempo qué es una restricción. Y no solamente la identificamos, sino la documentamos, le hacemos seguimiento y la solucionamos. Y luego nos aseguramos que no vuelva a pasar la restricción, ¿no? Eso pasa, ¿no? Una restricción te puede impedir, digamos, la continuidad de una obra, ¿no? Una restricción, ¿no? Eh, y se pueden identificar con anticipación. Hay un método como identificar. Por eso no les digo ni les pongo un ejemplo desde aquí, porque lo tenemos que ver en la misma clase, para que tengan la idea completa, ¿no? No se lleven una parte nada más de la idea, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿las planners se puede aplicar para todos tipos de proyectos que existen? Claro, las planners se puede aplicar a carreteras, a puentes, a cualquier tipo de proyecto se puede aplicar las planners. Lo que pasa es que ha habido de repente una confusión en que las planners se aplica solamente para edificación, ¿no? Pero no, realmente las planners se aplica para cualquier tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque es una secuencia organizada y metodológica de cómo conducir un proyecto de construcción civil. Eso se trata, ¿no? Las planners no intersecta con otras formas de trabajar. No intersecta, ¿no?
Les hago un comentario. En una oportunidad, por ejemplo, me contratan para ver una empresa y de arranque me dice, ingeniero, pero ¿sabe qué? Acá nosotros ya lo contrataron, todo ya muy bien, pero acá las obras se hacen con ruta crítica. Me dijo el gerente de operaciones, ¿no? Ya me habían contratado todo, pero los propietarios, pues, ¿no? El gerente, pero el gerente de operaciones me dijo, pero acá se hace con ruta crítica todo. Ya está bien, no hay problema, no hay problema, ¿no? Lo hacemos. Hicimos ruta crítica, pero hicimos también bajo los lineamientos Lean, aplicamos herramientas Lean. O sea, no porque tú usas ruta crítica no vas a emplear Lean, jamás. Yo lo que estoy diciendo es que ya no se usa ruta crítica. Hay otras formas más eficientes de poder hacer una programación de obras, ¿no? Pero eso no significa que no se use nunca más o que una ruta crítica no se puede usar para cualquier tipo de obra, no. De repente no es la más adecuada para todo tipo de obra, no es la más adecuada, pero sí se puede usar. Entonces, y la prueba está que ahí usamos Lean, aplicamos Lean y usamos para la programación de obras su ruta crítica. Y al final los ingenieros de obras se dieron cuenta que, pucha, trabajaban doble, porque hacían la ruta crítica para los informes de la curva S para la oficina, pero dentro tenían todo un sistema las planners, ¿no? Entonces, pero normalmente eso pasa porque los gerentes o los propietarios de empresa no conocen mucho sobre esto, por eso es que mucho que trabajar, ¿no? En un webinar hace poco con el arquitecto Bertoya estábamos hablando de que en Argentina costó mucho entrar a esto, ¿no? Hasta que los mismos empresarios de la construcción civil de obras privadas se dieron cuenta que su competencia estaba haciendo con mucho menos costo y con mucho menos plazo y con más calidad. Y dije, ¿qué están haciendo esta gente? Hay que copiarnos lo que están haciendo y sigamos. Y así empezaron, ¿no es cierto? Entonces, pero eso no puede ser por ley, no puede ser una norma. Una norma puede ser usa BIM, pero no puede ser una norma, una ley usa Lean, no, porque no te van a decir con una ley la forma como tienes que pensar. Dice, Lean Construction y la metodología de PMI se relacionan entre sí. ¿Qué herramientas de aplicación comparten? Yo decía que son cosas diferentes. Se pueden coadyuvar, ¿no? Pero Lean no. Lean es un pensamiento filosófico de la forma como tienes que conducirte en la vida para hacer obras. Es Lean Construction, cómo te tienes que conducir, ¿no? Mañana vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los principios Lean antes de entrar a las planners. Y vamos a ver, por ejemplo, que una de las cosas principales es el respeto por las personas. Es una de las cosas principales que tiene como principio, ¿no? Entonces, son principios que hacen posible el uso de herramientas. Y las herramientas, o metodologías, como las Planner System, por ejemplo, son las que coadyuvan, las que ayudan, las que meten el hombro para que el pensamiento Lean sea posible en un cambio generacional de cultura de una organización, de una empresa, de un grupo de personas, ¿no? Eso es. Mientras que el PMI no. El PMI es una estructura orgánica diagramada, ¿no? Es decir, tan es así que tiene un grid, tiene un reticulado, ¿no? Tiene, en la parte de acá de la columna tiene todas las gestiones del conocimiento. Y en la parte de las filas arriba tiene todos los procesos. Gestiones del conocimiento por el lado de acá y los procesos por el lado de acá. Y ya en los cuadraditos, en las celdas, ya te dicen qué es lo que tienes que hacer. Lean no es así. Lean tú lo adoptas porque crees que es lo mejor para tu empresa, para tu obra, para tu vida. Eso es Lean. Y Lean Construction tú lo adoptas porque crees que es lo mejor para tu obra, para tu empresa y para tu vida dentro de la industria de la construcción. Eso es. Ese pensamiento Lean que tú adoptas tiene herramientas Lean. Esas herramientas están relacionadas a la forma de pensar. Por eso es que funciona. Hay otras herramientas que no son herramientas Lean, pero que no están relacionadas a la forma de pensar Lean, pero son herramientas que se usan también, pero no en la construcción y no es Lean. Entonces, Lean Construction es el pensamiento Lean más las herramientas Lean. Así funciona. Sin embargo, el PMI no. Es una estructura orgánica que podríamos dar una ley. A partir de ahora, todos los proyectos se hacemos con PMI. ¿Puedes hacer eso? Claro que sí, eso sí puedes hacer. Pero no puedes decir, a partir de ahora ya todos tienen que ser masones.
Ya todo el mundo masón, ya no hay católicos, no todos son masones, por ley. Eso creo que no se puede hacer. Si no, sería pues una anarquía, ¿no es cierto? No sería democrático, no sería... Muy bien, en el pensamiento de línea es igual. No podemos obligar a las personas que adopten un pensamiento, que adopten una filosofía de vida. No podemos obligarlas. Las personas se tienen que dar cuenta que eso es lo mejor para ellos, para los suyos y para los demás. Bien, ya no tenemos más preguntas. Muy bien. A ver, el señor Rafael Morales, si está ahí de repente para Sí, unas ingeniero, agradeciendo su primera parte de participación, ingeniero Carlos Vázquez, un saludo y un reconocimiento en nombre del Centro de Astronomía Profesional para Ingeniería SCAPI, y también un agradecimiento a todos los participantes, estudiantes de ingeniería y profesionales de ingeniería. Creo que esta primera parte ha sido de mucho interés y sobre todo va a calar en toda la filosofía Lean Construction, que es lo que queremos que se lleven con este curso. Ingeniero, muchísimas gracias y tenemos una de 4 clases. El día de mañana también nos estamos encontrando a las 6 de la tarde y Dios mediante, muy agradecidos con todos y especialmente con su ingeniero. Muy amable. Ok, muchas gracias entonces. Muchas gracias por su participación. Que Dios lo bendiga.